Listo, ¿ya están de regreso? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Entonces continuamos con esas reflexiones de la abogacía. Les comentaba entonces que a los abogados los asociamos desde el punto de vista etimológico como aquellos invitados al litigio, aquellos que desarcían, que desenmarañaban las cosas antes de que fueran irremediablemente rasgadas o antes de que ocurriera una consecuencia irremediable en contra del cliente. El abogado entonces lo vamos a entender como un invitado verdadero a un juicio y el cliente es un invitado a participar bajo el manto protector no un pater familia, porque en Roma recuerden que el pater familia era el padre de familia. Pater simplemente es un pater, pero el cliente en todo momento siempre va a estar acobijado o va a estar protegido por el patrocinio justo del abogado. Entonces, pues esta participación en el proceso se hace con el patrocinio de un abogado, como decía justamente Edson, alguien que verdaderamente me va a ayudar a interpretar esta ley o estos preceptos jurídicos normativos que solamente aquellos que se han dedicado a estudiarlo lo conocen. Esto es considerado como un cargo digno desde el punto de vista de los romanos. Aquellos que propiciaban su manto protector a los clientes como un buen padre de familia eran justamente los abogados. El abogado entonces tampoco debería perderse en la imparcialidad. Y si por algo se caracterizaban, o eso se decía, obviamente, no nos consta, pero si por algo se caracterizaban los abogados en Roma, es por justamente su sentido de imparcialidad. Al momento de patrocinar al cliente final, debemos de ser leales a una verdad. Leales no a la verdad del cliente, que es justamente donde tenemos la disyuntiva entre la verdad y la verdad de nuestro cliente. Se supone que desde las épocas más remotas o de las épocas más antiguas, el verdadero sentido del abogado es defender la verdad absoluta, no la verdad del cliente. Yo necesito conocer cuáles son las dos posturas, tanto del actor como del demandado. Y en ese sentido, tiene que haber una verdad absoluta. Cada quien va a contar su versión de los hechos, pero hay una verdad absoluta e ineludible. Esa es la verdad que tiene que buscar el abogado desde el punto de vista imparcial. Y tenemos que protegerlo con base en esos acontecimientos que ocurrieron. El abogado entonces tendría como su manto protector, como lo asociaban los famosos romanos, el abogado entonces tendría que dotar de estabilidad, de vigencia a este cliente justo basado en el extremo de la balanza de la justicia. La conducta moral entonces del jurista debe de ser intachable. Por ahí Horacio decía que las leyes nacieron por miedo a las injusticias y es una de las consideraciones que se tomaban en cuenta. El trato debe de ser digno entre el cliente y el abogado, porque también ese es otro tema, justo lo que comentábamos hace un momento. Hay momentos en los que difícilmente el abogado en algún momento pudiera llegar, que los hay, ¿no? Que a lo mejor puede ser ríspido en su trato con los clientes, a veces hasta groseros, pero generalmente, por lo menos en nuestros días, pudiera ser hasta al revés. Oiga, usted es mi abogado, yo le pagué porque necesito y mis necesidades y todo esto, ¿no? Entonces, tiene que ser con respeto esta relación entre cliente y abogado, tiene que ser digno, tenemos que asumir entonces eh, que debe de haber una confianza entre cliente abogado y no debemos de asumir que somos empleados ni empleadores. No se trata de que me contrate directamente una persona para patrocinarlo. No es una prestación de servicios, es una relación casi solemne desde el punto de vista romano. Yo le estoy pagando, y etcétera. Sobre todo, y se los comento a ustedes, prepárense mucho si es que piensan ejercer el tema del derecho, si es que se van al punto de litigio. Saliendo de la universidad, también ustedes pueden estar supeditados en cuanto lleguen a tramitar algún asunto. Es que eres muy joven y es que no tienes experiencia y es que déjame ver, a ver, si no tienes confianza en lo que estoy patrocinando, pues hay muchísimos. No traten también por tratar, o más bien por querer retener un asunto, tampoco supediten esa dignidad de respeto, de confianza que debe de haber entre cliente y abogado, porque se presta al principio, en un momento dado pues lo van a saber y se trata tampoco de ser groseros, pero sí se trata de mantener un sano equilibrio entre cliente y abogado,
tratar con respeto, asesorar adecuadamente, si van a tomar una defensa, que sean los mejores términos, sean claros desde el principio, tanto en la parte del cobro de honorario como en la parte de posibilidades del cliente. Su asunto está así, tiene estas posibilidades, nunca afirmen que van a ganar, porque es lo peor que pueden hacer. La decisión al final del día depende de un tercero y ustedes no tienen control sobre eso, pero lo que sí pueden hacer es plantear las posibilidades y comentar, orientar adecuadamente al cliente cómo es el proceso, qué posibilidades tienen, qué posibilidades en el contrario y dar justamente esta seguridad y esta certeza. Un buen abogado, en un momento dado, aparte de conocer el proceso y conocer las prerrogativas que se pueden hacer valer dentro del proceso, un abogado genera confianza, genera certidumbre en el cliente. Cuando ustedes llegan a ese momento, cuando ven que tienen, cuando los clientes mismos ven que ustedes tienen pleno dominio sobre el tema, sobre lo que están platicando, sobre lo que están comentando y ven que son totalmente objetivos y son imparciales, el mismo cliente va a tomar esa relación de respeto. Si el cliente ve que ustedes están titubeando, si el cliente siente que él sabe más de la profesión que profesan que ustedes, que sabe más derecho, que también los hay, pues bueno, ahí ustedes tendrán que plantear una línea. Con respeto, por supuesto, pero a ver, cada quien lo suyo, así como el médico sabe de medicina, pues el abogado sabe de leyes, y pues es un honor, efectivamente, que me confiera y que me confíe los bienes, la libertad, lo que usted guste, pero pues déjeme hacer mi trabajo. Entonces es una relación entre patrono y patrocinado. Incluso en algunos estados, como el propio Estado de México, se habla o se refieren a los abogados como los abogados patronos. Los abogados patronos porque están patrocinando finalmente al cliente. El patrocinado naturalmente es el cliente y ustedes son los patronos, tendría que ser los abogados patronos. El abogado entonces debe de ser un profesionista independiente, que tenga plenitud de conocimiento, de cultura, de tiempo, que pueda comprometerse con sus clientes por la naturaleza del juramento que también nosotros hacemos, de la protesta que rendimos en un momento dado, al momento de concluir la carrera profesional. Los abogados deben de ser ejemplares en su comportamiento y deben cumplir cabalmente con las normas para que los demás también las cumplan y sirvamos como ejemplo justamente, ya seamos abogados públicos o privados, ya sea que vayamos a sustentar un litigio frente a autoridades o frente a particulares. Esto es justamente lo que se sugiere en torno a los abogados. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor, ninguna duda. Muchas gracias. No, maestro, queda claro. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo un poquito de historia en torno a la imagen y al desempeño de los abogados en toda la civilización humana. Después de la caída del Imperio Romano, la figura del abogado se posiciona y ese posicionamiento supone un avance y un retroceso. Una vez que llegamos a la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y entramos a la Edad Media, por ahí del 476 después de Cristo, los abogados se posicionan, pero la reputación de los abogados no era tan perfecta como en Roma, y esto puede suponer un avance y un retroceso a nivel histórico para todos los abogados. En la Edad Media existió un doble discurso en torno a la abogacía. Se inhibió totalmente la figura del hombre moral. ¿Y esto qué significa? Toda la parte axiológica, toda la parte moral, toda la parte deontológica se hace a un lado para que la figura de Dios cobre justamente un papel preponderante. Los hombres cívicamente virtuosos, pues prácticamente ya no son considerados como lo eran en Roma, como lo eran en Grecia. Se promueve la imagen justo de la santidad del Papa con base o con el estandarte de la divinidad como máxima potencia o máxima finalidad del ser humano. Se imparten entonces algunas normas viejas, algunas normas tendientes al derecho romano. El derecho romano, a pesar de que cae el Imperio Romano de Occidente, todavía se aplican algunas normas porque es lo que había, aunque ya era un derecho obsoleto, anacrónico, y pues los abogados tienen que actuar o tienen que defender los derechos con lo que hay, a pesar de que el momento histórico es totalmente diferente.
Entonces se le da más importancia a normas viejas en vez de abocarnos a hacer nuevas normas, normas novedosas. Esto supone un retroceso en los derechos, en las prerrogativas de las personas y está totalmente fuera de contexto. Pensar entonces en un abogado en la Edad Media es pensar en que pues, los juzgadores o los jueces en aquel momento prácticamente imponían su voluntad y los abogados pues comenzaban a tomar la forma que hoy conocemos en torno a que, pues si bien es cierto que los abogados, más bien los jueces, trabajaban o dirimían sus conflictos de manera injusta, el abogado verdaderamente tenía que armar una estrategia para llegar a una verdad y para defender a los clientes. Aquí sí hay, justo en la Edad Media, se retoman bastantes injusticias. Recuerdan que hubo bastantes matanzas. Aquellos que no estaban de acuerdo con la figura de la divinidad, pues prácticamente eran herejes y eran torturados, asesinados, etcétera. Y en algunas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, en torno a la figura de la santidad, pues esto era prácticamente una flagrante violación a sus derechos. Todavía no podemos hablar de derechos humanos, ni por accidente. Podemos hablar de estas prerrogativas fundamentales y evidentemente, pues el pan nuestro cada día era violaciones a derechos humanos, violaciones, violaciones, violaciones. Alfonso, el sabio, que es Alfonso X, en las famosas 7 partidas, estableció entonces nuevos parámetros para los abogados, para aquellas personas que tenían a su cargo la defensa de algún o el patrocinio de algún litigio respecto a algún cliente. Entonces, en las 7 partidas se establecen las características de la personalidad del jurista que debe de profesar el derecho en la Edad Media, que tampoco es menos importante el jurista, tampoco es menos importante el abogado, pero se le da mayor importancia a la bondad o a la maldad del sujeto, se le da mayor importancia a la figura de la divinidad, se busca un comportamiento cristiano a todas luces. Entonces, el abogado para poder entrar en ciertos círculos, pues prácticamente tenía que abocar o tenía que adherirse a algunos comportamientos, tenía que adherirse a algunas costumbres, a algunos pensamientos, y aquí es donde entra el doble dilema moral del abogado en la Edad Media. ¿Qué pasa con los abogados? Pues para poder entrar en los círculos de grandeza, en los círculos de nobleza, pues tenía que decir, por supuesto, tener que estar empapado en cuanto a cultura, en cuanto a su santidad, en cuanto a los papas, en cuanto a la figura de Dios, en cuanto a las autoridades del momento, y de esta manera pues el abogado hace las veces de un ser astuto que entra, que se incluye en una sociedad donde las violaciones no paraban en contra de los seres humanos. Felipe VI en Francia estableció también características comunes para estos abogados, a pesar de que son astutos y deben de ser capaces de entrar en cualquier círculo social. Por eso el abogado se caracterizaba como una persona culta, porque el abogado tenía que saber de todos los temas para poder inmiscuirse en todas las conversaciones, inmiscuirse en todos los núcleos sociales. De esta manera el abogado podría ser capaz de entender cómo piensan esos núcleos sociales, podría ser capaz de hacer empatía, entonces, pues con la clase alta, con la clase baja, con la clase media, y de esta manera, pues tener un poco de todos los mundos. Entonces el abogado por eso es una persona culta, es una persona astuta. Sin embargo, y estos franceses decían que los abogados tendrían que ser personas racionales, personas lógicas, personas que adecúen la realidad del momento social a la del cliente. Gozaban además de sus abogados o deberían de gozar de un pensamiento abocado a la resolución de conflictos. Un abogado también es una persona que desde el punto de vista de los franceses debería de gozar de pleno dominio de la palabra, pleno dominio del lenguaje. No podíamos titubear, no podíamos expresarnos de una manera inadecuada. Se veía mal a un abogado que escribía mal, que no sabía escribir, para empezar ni abogados eran, pero en cuanto a retórica, en cuanto a oratoria se trataba, los abogados destacaban por su participación. En general, los abogados se caracterizaban como hombres que contribuían a la resolución de las controversias. Esta caída del Imperio Romano de Occidente, después de la derrota de este señor Rómulo Augustulo eh, a manos de Odoacro en 476, como les comentaba, después de Cristo, que fue donde cayó Roma de Occidente, se volvió un modelo clásico en el mundo. Hubo entonces, después de todo esto, algunas crisis fundamentales en Europa, algunas crisis en las instituciones europeas, de hecho, comercialmente hablando, comenzaron a sabotear a muchos mercaderes que iban de momento a momento, los pueblos bárbaros, los visigodos, los godos, los ostrogodos, que eran principalmente los que derrotaron
o derrocaron a los romanos en un momento dado, comenzaron a saquear y a violentar pues a todas las personas que iban de estado a estado, aunque todavía no existía una figura consolidada del Estado, pero aquellos que iban de nación a nación para comercializar se ven menoscabados. Las crisis de las instituciones europeas fue tal que empezaron a crearse eh, gremios, vamos a decirlo así, por ejemplo, en materia mercantil se crearon algunos gremios justamente para proteger a estas personalidades, a estos comerciantes, porque el Estado tenía una crisis tan franca en sus instituciones que no era capaz de defender a este cúmulo de personas. Y no nada más los comerciantes, varios sectores de civiles en diversas naciones, en diversas civilizaciones, se ven menoscabados, se ven afectados, y los estados entonces, o bueno, los pueblos, las naciones, se veían entonces pues se veían impedidos para defender las prerrogativas de estas personas. Entonces, los propios civiles empezaron a hacer agrupaciones para defenderse solitos, no había otra cosa, y empezaron a desarrollarse una serie de foros o de tribunales para dirimir conflictos entre personas de una misma clase o de una misma actividad. Esta crisis europea provocó entonces que las instituciones cambiaran con la sociedad misma. Se dejó de aplicar en un momento dado el derecho romano porque pues ni siquiera estas naciones ni siquiera tenían la cabeza o ni siquiera tenían la voluntad o la aptitud para desarrollar leyes novedosas, concordantes con el momento histórico. Entonces estas agrupaciones, estos gremios, vamos a llamarlos así, comenzaron a desarrollar sus propios formulismos, sus propias reglas, basadas justamente en lo que haría en ese momento, que era el derecho romano. Y obviamente, pues esta caída eh, y este debilitamiento institucional provoca una inminente caída en la reputación de los abogados, en la reputación de las escuelas, porque además se desarrolla un nuevo criterio para los abogados, que es la especialización. Como empezamos a desarrollar tribunales prácticamente autónomos por sectores para defender nuestras necesidades, por ejemplo, en el caso de los mercaderes, que es lo que estamos comentando ahorita, pues los gremios que se basaban en leyes que ellos mismos desarrollaban, en ordenanzas, por decir algo, eran conocidos por los propios comerciantes y ellos mismos designaban a sus propios defensores. Entre ellos mismos se designaban para defenderse, porque ellos mismos conocían estos estatutos, estas ordenanzas, en un momento dado, para poder defender a los comerciantes en un conflicto y así poderlo dirimir. Entonces, dejaron de ser estrictamente necesarios los abogados, como ya se defendían, como los civiles se defendían a través de otras personas, los abogados que se dedicaron en cuerpo y alma a estudiar en la academia, pues dejaron de ser estrictamente necesarios como lo eran antes. Todo se volvió más simple, más primitivo, fragmentado, hasta desde el punto de vista cultural todo se volvió más insulso. Entonces los abogados pierden poder. Los germánicos, concretamente lo que hoy conocemos como los alemanes, concretamente los visigodos, renuevan justamente la aplicación del derecho romano, que a su manera, pero tratan de renovar justo la aplicación de este derecho romano y retoman algunas obras de algunos jurisconsultos como Gallo, Paulo, Ulpiano, Modestino en algunas universidades. Entonces se renueva completamente la figura del abogado y volvemos a instituir verdaderas academias de leyes, donde los abogados tienen que conocer estas nuevas disposiciones y los abogados entonces se renuevan en esta nueva sociedad que necesita dirimir los conflictos de ese momento histórico. La actividad entonces de estos abogados se torna un poco más hacia la academia, más de un tinte un poquito más universitario, más intelectual, más solemne. Un abogado, dicen por ahí, para ser abogado primero tenemos que parecer abogados, primero tenemos que vestirnos apropiadamente, tenemos que ser solemnes, y eso es una cuestión, como se darán cuenta, les estoy comentando lo que sucedió en la historia, es una cuestión que históricamente se ha desarrollado y ha pasado de generación en generación. El abogado siempre se le ha clasificado como una persona elegante, como una persona solemne, como una persona que tiene gran auge en el mundo del derecho. Lo clásico prevalece hasta que justamente como consecuencia de todos los movimientos de la Edad Media surge el famoso derecho canónico,
que es el derecho que se desarrolla de manera general o en términos generales en la Edad Media. Ahora la norma está basada en el derecho canónico o en la palabra de Dios. Se establecen justamente límites, porque ya esto se sale un poco de control. De pronto algunos monjes y algunas personas abocadas al cuerpo eclesiástico quieren empezar a estudiar leyes, quieren empezar a desarrollarse en el campo de la abogacía, con notoria influencia, por supuesto, del clero, y por supuesto ellos deseaban ejercer el derecho con base en esta influencia cristiana, católica, cristiana, propiamente dicha. Y lo que hacen es, pues, limitar la actuación de los monjes, porque no podemos basar las leyes, todas las leyes de los humanos ni las necesidades en el derecho canónico. A ver, está bien que exista el derecho canónico, lo respetamos muchísimo, todos tienen derecho a profesar la religión que quieran, pero el derecho canónico no me va a servir para resolver un despido injustificado, no me va a, que todavía no existía esta figura, pero bueno, no me va a ayudar para resolver un conflicto entre comerciantes, no me va a ayudar a resolver un conflicto entre particulares, un contrato de compraventa. Necesitamos abogados verdaderamente abocados hacia la materia jurídica y no nada más influenciados entonces en el derecho canónico. Por eso es que se limita este actuar de los monjes, concretamente los que deseaban ejercer el derecho. Entonces, los abogados eran conocidos como los advocatis, como los famosos advocatis, que viene justamente el advocatus, y ya después hablamos, obviamente en latín, patroni, como los famosos patroni, vídame, prebostes, sabidures. Personas sabias, personas que son patronos, personas que intervienen, que se les invita a litigio. Y obviamente el prestigio de los abogados, pues se puede decir que renació, continuó y cada vez fueron más inalcanzables estos estadios, hablando de los abogados, se volvieron más solemnes, se volvieron más propios, se volvieron justamente de la parte adinerada, justamente de la clase a la mejor rica, media superior, y los clientes no podían, que es justamente lo que comentábamos hace rato, los clientes obviamente ya a estas alturas del partido, con esta renovación académica universitaria, se comienza a desarrollar una lexicología y una terminología muy clara en torno a los abogados y los clientes pues ya no podían entender el lenguaje, estaban totalmente fuera de contexto los clientes, ya no eran inalcanzables los abogados, ya no podían entender el lenguaje de los clientes, perdón, de los abogados, las habilidades específicamente que tenían los abogados con la lectura y pues como los comentaba, se impuso este límite a los monjes incluso pues, en un momento dado hasta se les prohibió litigar, ya que pues ellos a lo mejor intervienen en los asuntos concatenados entre lo terrenal y lo no terrenal, pero llegan a la conclusión que los asuntos terrenales hay que dejárselos a los abogados terrenales. No en todos los momentos no tiene que estar interviniendo la voluntad del creador. Entonces, es así como le damos más pie a estos abogados ya de carrera, de profesión, que renacen justamente en Alemania, como lo estamos comentando. Y vale la pena mencionarlo también, como lo dice propio Lassagne, el peor enemigo del abogado es el practicante teórico. ¿Por qué? Porque no puede haber un abogado que solamente sepa teoría. Los abogados que solamente saben teoría, que sí, por supuesto, es parte de, también en cuanto a actuación podemos asumirlos como obsoletos. Y esto es bastante delicado. Un abogado que sabe mucho teoría, pero que jamás ha ejercido propiamente la profesión, pues es un abogado que no es capaz de solucionar un conflicto ni de patrocinar a ningún tipo de cliente. Entonces, son los primeros enemigos de la nueva fórmula o de los abogados renacidos, estos practicantes teóricos que solamente basan sus conocimientos en la letra, en el conocimiento escrito. El desempeño del ejercicio profesional del abogado tiene que ser teórico práctico. En la academia enseñamos algunas cosas, por eso es que hoy se tiende justo hacia la práctica en algunos foros, en algunas instituciones,
el propio instituto hacer foros, simulación de juicios, simulación de procesos, y lo que se evita también a todas luces es que los egresados de la carrera de Derecho pues sean simples todólogos de los códigos, porque sí es la mitad del trabajo, es a lo que me refiero. Sí, por supuesto que debemos tener pleno dominio de las figuras, de las cosas, pero también debemos de desarrollar, también debemos de saber cómo es la acción en el foro. Las universidades entonces contribuyeron a este resurgimiento de los abogados y sobre todo al mundo del derecho mismo. Fueron auténticamente siglos oscuros. Se revitaliza, como hemos comentado, el derecho romano, tan es así que actualmente nosotros en México tenemos una franca influencia. Nosotros tenemos un sistema germánico-románico y es así como surgen los abogados de los nuevos sectores, de los nuevos mundos, retoman fórmulas romano-canónicas, germánico-románicas, y las leyes tienen que adaptarse a las necesidades político-administrativas del momento. En estos siglos oscuros, durante la Edad Media, lo cierto es que teníamos que dar gusto a la corona, lo cierto es que teníamos que dar gusto a su santidad. Y entonces las necesidades político-administrativas en la Edad Media en torno a quién giraban, no en torno, por supuesto, no en torno a los estados o a los clientes patrocinados, sino en torno necesariamente a su santidad o a las coronas que evidentemente pues, profesaban alguna religión católica o cristiana. ¿Ok? No obstante lo anterior, en la Edad Media, pues los clientes o la clientela superan las necesidades de los abogados. Comienza a desarrollarse varios problemas y ya hay muchos sectores que solicitan de nueva cuenta el auxilio inminente de los abogados. Como les comentaba, Alemania, eh, precursor en este tipo de reglamentación de la profesión por parte de los abogados. Ya la reglamentación de los abogados se encontraba entonces visualizado, regida por una norma jurídica, cuáles son los requisitos de acuerdo a las profesiones en Alemania para ser abogado, tenían que cursar una licenciatura, tenían que usar además de una experiencia profesional y tenían que estar reconocidos, desde luego, por parte del Estado. Esta época tiene bastantes peculiaridades lingüísticas propias del derecho procedimental. Como se renueva el derecho romano, pues ya hay algunas particularidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945, bastantes personas, lo cierto es, y hasta la actualidad, se abocan a estudiar derecho, se abocan a estudiar leyes, justamente porque se asume que el rol de los abogados es solucionar problemas. La gente ya no quiere problemas. Venimos de un mundo conflictivo donde la muerte fue el primer o el común denominador. Ya lo que queremos es defendernos, sabernos defender, y por eso entonces bastantes personas estudian esto de la abogacía. Los abogados entonces se asumían otra vez, como antes, desde el principio de los tiempos, como auténticos solucionadores de problemas, validados naturalmente por monarcas y a su vez por las leyes. Hoy seguimos este pensamiento. El Estado tiene que reconocer a los abogados por profesión. Hoy en México tenemos una Dirección General de Profesiones que, desde luego, retoma estas influencias y establece que para ejercer la abogacía a nivel nacional necesitamos gozar de un título profesional y una cédula para el ejercicio profesional con efectos de patente. Y nosotros nos encontramos en aptitudes de patrocinar, de brindar ese famoso velo a nuestros clientes. ¿Tienen alguna duda de lo que he comentado hasta ahora? ¿Algún comentario? Profesor, entonces, si mal no entendí, después de lo de la caída del Imperio Romano y que empezó la Edad Media, el abogado como que no estaba muy bien, ¿cómo decirlo? No había estado en buenos términos, por eso fue que tuvo que reformarse con lo de la academia, y ahí fue donde también dejó como la influencia de los monjes, que era lo que nos comentaba usted ahorita del derecho canónico. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, empezaron a suscitarse muchos desastres entre naciones, sobre todo en Europa. Los abogados ya no eran suficientes para solucionar estos conflictos, porque pues lo que había era el derecho romano y ya era un derecho anacrónico. Y como los abogados ya no eran suficientes, los propios sectores comienzan a desarrollar sus propios métodos para defenderse.
y los abogados los hacen a un lado, hasta que los alemanes justo retomaron esta idea de volver a restablecer academias, retoman algunas cosas del derecho romano y se vuelven a posicionar a los abogados. Pero como estábamos en la Edad Media, todo giraba en torno a Dios y el derecho canónico, y todos los monjes ya querían ser abogados, por eso es que les pusieron un estate quieto a los monjes. A ver, los asuntos terrenales son los asuntos terrenales, son los asuntos del hombre, déjaselo a los abogados del hombre, no podemos en un momento dado pues dejárselo a las fuerzas de la divinidad. Sí, así tendría que ser, ¿ok? Ah, ok, profesor, gracias. Sí, ¿alguien más? Ok, muchachos, pues No, muchas maestro, gracias. gracias. Sí, muchas gracias, jóvenes. Entonces agradezco su participación el día de hoy y nos vemos en la próxima clase de miércoles. Profesor,